Nosotros hoy día justamente hemos traído este tema interesante para que usted, al igual que nosotros, seamos edificados en su palabra. Nosotros, como hemos tocado en temas anteriores, hemos tocado acerca del nuevo nacimiento. Usted ya tiene un nuevo nacimiento en Cristo. Usted ya es una nueva criatura. Ahora, este caminar nuevo también nos traza un camino diferente, distinto al cual nosotros éramos antes. Si bien es cierto, teníamos antes una idea errada de lo que eran las cosas correctas, como a Dios le encanta, como a Dios le agrada, pero hoy en día nosotros conocemos a través de su palabra el camino correcto. Entonces, para conocer un poquito más sobre la iglesia, vamos a algunas definiciones. Por ejemplo, la palabra iglesia en el griego significa eclesia, y esto tiene un significado llamado congregación de llamados. Entonces, este lugar que nosotros podemos conocer como iglesia es aquel lugar donde se congregan aquellos llamados, están congregados los llamados. Claro, hay una función importante que usted va a recibir en la iglesia. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a entender cuán importante es la iglesia si es que usted ha sido llamado, si es que usted ha sido escogido por el Señor. Amén. Entonces, hay algo importante también aquí. Amén, hermano. Entonces podemos decir quiénes conforman, ¿no?, esta iglesia, como usted lo mencionaba, ¿no? Son aquellos que han recibido al Señor, ¿no?, en su corazón. Es ahí donde ya todos serían la familia, pues, ¿no? Como bien lo mencionamos en el título, que es una nueva familia, la iglesia, ¿no? Entonces, ¿quiénes conforman esa iglesia? Son las personas que han recibido al Señor, ¿no? Y es el nuevo nacimiento que usted lo mencionaba. Entonces, cuando hablamos de una conformación, hablamos de un lugar también, vamos a ir entendiendo poco a poco, porque en realidad, pues, somos diferentes las personas que estamos yendo, ¿no? Hay mujeres, hay de diferentes edades, hombres también de diferentes edades, con diferentes profesiones, de repente con diferentes actividades, con diferentes pecados que hemos sido perdonados, diferentes estructuras en las cuales nosotros veníamos antes de esto. Pero el Señor entonces nos limpia, nos recoge, nos selecciona y nos da a cada uno una nueva identidad, el ser llamado un hijo de Dios. Al ser llamado usted un hijo de Dios, ya usted se olvida de usted lo que vino. Usted ya conforma parte de un nuevo cuerpo. Usted ya forma parte de una nueva estructura, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos una cabeza, y esa cabeza sería Cristo mismo. Entonces, para iniciar este tema de la iglesia, es importante entender que los que conformamos la iglesia tenemos una cabeza, lo cual es Cristo. Esta cabeza también de repente la podríamos nosotros relacionar con aquello que se puede decir como un fundamento también, o una base bien estructurada, que va a ser sobre la palabra de Dios y sobre Cristo. Entonces, cuando usted estructura eso, usted conoce que esta conformación de personas tiene una base en común, que es Cristo. Claro, por supuesto, mira, si bien es cierto, todos somos distintos, venimos hasta de diferentes países, tenemos en esta iglesia, ¿no? Hay de Colombia, de Argentina, de Venezuela sobre todo, y peruanos que vienen de Huaral, de Lima, de provincia. Somos tan diferentes en nuestra diversidad, pero a la vez todos compartimos algo en común. Amén. Y eso es lo que nosotros vamos a resaltar hoy día, de esa estructura en común, de esa base que nosotros estamos considerando que es la base en Cristo. Amén, hermano. También encontramos dos acepciones de la palabra iglesia, que podrían ser llamadas como dos dimensiones, ¿no? Que el primer punto es la iglesia universal o invisible, y el segundo punto es la iglesia local o visible. Entonces, ahora vamos a desarrollar este punto, ¿no?, sobre la iglesia universal. ¿Cuáles son esas diferencias? Vamos a hacer un poco de comparaciones aquí sobre estos dos puntos. La iglesia universal o invisible. ¿A qué se refiere con este título, no? Bueno, dice acá que está compuesta por el conjunto de personas regeneradas por la obra del Espíritu Santo en base a su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Incluye a los redimidos de todos los tiempos, anteriormente, ahora, ¿no?, de todas las razas, naciones, condiciones social o cultural, así como de las diferentes denominaciones cristianas sin distinción. La
condición es haber nacido de nuevo por la fe de Jesucristo, evidenciando por los frutos de su vida. En conclusión, yo podría decir que la iglesia universal o invisible son las personas que realmente se han convertido gracias al Espíritu Santo, ¿no?, que obró en la vida de cada uno de nosotros. Es ahí donde se conforma esta iglesia universal o invisible por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a leer Mateo 7, 15 y 20, que nos va a hablar más o menos sobre eso. Hermano, ¿lo puede leer? Mateo 7, 15 al 20. 7. Entonces dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Me quedo con esta conclusión que cuando habla de los frutos, ¿no? Habla de los frutos, ya estuvimos en un programa anterior, estuvimos hablando justo de este tema, ¿no? Pero cuán importante es entender que si estamos todos reunidos, no solamente es para ocupar un sitio, ocupar un espacio y decir, bueno, yo formo parte de este nuevo club. No es un club campestre, no es un club al cual usted puede asistir religiosamente los días domingos, religiosamente los días viernes, religiosamente el día que yo tengo tiempo, sino está hablando de algo mucho más. Nosotros tenemos algo en común, que es el amor a Dios, a seguir su palabra, a seguir su camino y sobre todo a oír su verdad, porque en el mundo van a encontrar verdades a medias que parecen verdades, pero en el fondo están llenos de mentiras, solamente son trampas que lo quieren llevar a usted de repente a tropezar o a caer. Pero cuando usted llega a la iglesia, usted va a encontrar la verdad absoluta que es de parte de Dios. No lo que dice el pastor, no lo que predicó la hermana, no lo que dijo, sino lo que está en la palabra de Dios, que es lo que nosotros queremos resaltar en este primer punto que estamos tocando como la iglesia universal o iglesia invisible. Habla más que nada sobre la disposición de cada uno de ir a escuchar la palabra, de ir a seguir lo que dice la palabra, de ser una persona que ya ha sido no solamente convencida, sino se ha convertido de sus malos caminos. Amén. Acá dice en el versículo 16, ¿no? ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? O sea, una planta no de manzana no va a dar otra fruta, ¿no? No va a dar limones, no va a dar naranja. Por eso que acá bastante resalta, ¿no? Por los frutos lo conoceréis, porque un árbol bueno no va a dar frutos malos, un árbol malo no va a dar frutos buenos. Es lo que uno refleja ante la iglesia, ¿no? Y cuando menciona acá sobre la iglesia universal o invisible, ¿no? Es lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, en tu corazón. Si permites que el Espíritu Santo entre a tu corazón y lo transforme, tú pasas a ser de una planta mala, vas a pasar a ser una planta buena y tus frutos van a ser buenos y esos frutos van a ser reflejados en la iglesia, ¿no? Entonces, básicamente este punto de la iglesia universal o invisible, ¿por qué invisible? Porque es la obra del Espíritu Santo transformando los corazones que conforman la iglesia, ¿no? Y ahora también vamos a compartir con ustedes un segundo punto, ¿no? Que nosotros lo estamos llamando, entonces también existe el punto 2, que sería la iglesia local o visible, ¿ya? Entonces dice, esta iglesia está conformada por el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar determinado, con fines de adoración a Dios, instrucción en la palabra, comunión unos con otros, testimonio y servicio. Entonces, aquí ya está hablando al lugar determinado ya. Yo asisto a mi iglesia, de repente, yo estoy cerca de mi iglesia, yo voy a mi iglesia. Ahora sí, está hablando del lugar determinado al cual uno asiste, pero no está asistiendo con un fin X, sino tiene un fin específico, que es la adoración de Dios, que es escuchar los mandatos de Dios y es seguir los de Dios. Entonces, cuando usted dice, yo estoy asistiendo a mi iglesia, es porque usted está yendo a adorar al Dios verdadero, ¿no?
Porque, claro, porque en el mundo vamos a encontrar pues diferentes, como estábamos recalcando, ¿no? Diferentes secuelas, vamos a seguir esto, vamos a hacer el otro, pero solamente en el templo de Dios, solamente en la iglesia de Dios, usted va a ser construido nuevamente, usted va a ser edificado nuevamente, usted va a recibir aquella base que no recibió en el mundo, usted va a recibir una base pues verdadera, una base pues que no se va a derrumbar fácilmente, usted va a recibir una base lo cual va a poder dar frutos también, ¿no? Y ese fruto va a ser para beneficio de las otras personas que conforman esta iglesia que estamos llamando local o visible. Amén, hermano. Entonces, para entender un poquito más, ¿no?, sobre estos conceptos, vamos a ver qué relación tiene la iglesia con Cristo, ¿no? Y por qué nosotros conformamos la iglesia. La palabra de Dios usa tres figuras para describir la relación de la iglesia con Cristo, ¿no? Vamos a ir en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Para ello le invitamos también a ustedes poder tomar una Biblia, ¿no?, y poder compartir con nosotros la palabra de Dios. Y dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces acá hay un primer mandato que nos da a nosotros, ¿no? El Señor nos está hablando, dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces un colaborador no es aquel que está solamente sentado o escuchando o en una actitud pasiva, sino el colaborador es el que está en una actitud activa, porque usted ha recibido palabra de Dios, usted ya ha sido dotado con el arma para poder también ser un colaborador de Dios. ¿Qué más dice? Y vosotros sois labranza de Dios, usted ha sido construido por Dios, edificio de Dios. Luego en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como hablamos al principio, tenemos que entender que esta construcción en la cual se está edificando esta iglesia, estamos siendo conformados, estamos hablando que vienen hermanos de diferentes lugares, diferentes creencias o de repente diferentes sanaciones que hemos tenido, diferentes transformaciones, todos venimos diferentes, pero aquí vamos a encontrar una base en común que es la base en Cristo. Entonces nadie puede sobreedificar sobre una base que ya está hecha, ya dice, ¿no? Dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento. Entonces, si usted está asistiendo a una iglesia, lo felicitamos. Y si usted no está asistiendo, lo estamos animando, lo invitamos a que usted se congregue, a que usted asista a una iglesia, a lo cual usted va a recibir esta edificación que tiene como fundamento la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. Amén. Acá también en Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá básicamente Dios le manda a Pedro, ¿no?, a que pueda iniciar esta obra, ¿no?, de edificación de la iglesia. Pero hay algo más que le dice a Pedro, que las puertas del Hades, o sea que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea que esta iglesia iba a ser superior, ¿no?, iba a ponerlo en alto ante estas puertas del Hades, ante este acontecimiento, ¿no?, que se venía a dar, que se va a venir a dar, ¿no? Entendamos entonces de que la iglesia es superior. Hay veces nosotros tenemos un poco de temor, ¿no?, a lo que pueda venir o lo que puede hacer el enemigo contra nosotros, porque a eso se refiere con las puertas del Hades, ¿no?, a que pueda jalar personas hacia el infierno. Pero no es lo que el enemigo va a hacer contra nosotros, es lo que Dios va a hacer con nosotros y en la posición donde Él nos quiere poner, ¿no? Y qué importante es entender a profundidad este versículo que usted nos ha leído. Lo invitamos entonces en el libro de Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos entenderían de repente que es sobre Pedro que se está edificando la iglesia. Pero si nosotros leemos versículos arriba o versículos antes,
Recordemos que Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué dice la gente de mí que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Y es aquí donde Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es sobre esta base, porque le dice, yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que tú has pronunciado ahora, sobre que tú estás reconociendo que el Hijo de Dios viviente es Jesucristo, entonces esta va a ser la roca principal para edificar mi iglesia. Entonces vamos a reconocer en este versículo que la iglesia está siendo edificado sobre creer en Jesucristo, sobre reconocer el poder que viene de Jesús como Hijo de Dios. Amén, hermano. Entonces, todo esto podemos decirle que el fundamento, ¿no?, principal, que usted lo menciona, esa roca, ese fundamento, ese simiente, ¿no?, es Cristo, ¿no? Es fundamental saber que eso, que la base principal, que ese fundamento, ¿no?, es Cristo, y sobre eso nosotros vamos a ir edificándonos, ¿no? Vamos a continuar, vamos a leer 1 Corintios 12:13. Y dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En este versículo de la palabra del Señor, en este texto, nosotros podemos reconocer también que a todos ya, o sea, no solamente está hablando del pueblo de Israel como parte de una iglesia, sino nosotros somos los que componemos la iglesia, porque el Espíritu vino a derramar sobre nosotros esa gracia a la cual nosotros no éramos aceptos, porque recordemos que, como hablábamos en capítulos anteriores, nosotros somos, si bien es cierto, somos hijos de Dios. Desde que usted reconoce a Jesús, usted ya es un hijo de Dios, y sobre usted viene el Espíritu Santo, sobre usted viene la revelación, sobre usted viene la guía del Espíritu Santo. Entonces usted se convierte en un hijo de Dios, pero un hijo de Dios adoptado, lo cual usted no tenía esa condición, pero usted fue adoptado por Jesús para que usted sea llamado hoy en día un hijo de Dios. Amén, hermano. También nos menciona, ¿no? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? Se refiere a un solo cuerpo. Entonces esto nos da a entender de que la cabeza es Cristo, y todos nosotros que somos la iglesia conformamos ese cuerpo. Entonces permitamos de que Dios, como es la cabeza, sea quien nos direccione, ¿no? En la iglesia que somos todos nosotros. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, como mencionaba, ¿no? Que en la iglesia lo conforman, hay personas de varios países, pues, ¿no? Pero todos ellos, todos nosotros somos la iglesia, y todos nosotros somos bautizados por el Espíritu, ¿no? Conforme a la disposición también de nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo en Efesios 1, del 22 al 23. Y dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí estamos entendiendo muy claro que nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos piezas importantes. A usted, de repente, algunos pueden ser, tienen diferentes funciones. Entonces usted, en la función que se les ha sido delegada dentro de la iglesia, usted tiene que cumplirla, sabiendo que forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces es en este lugar. No creo que usted va a encontrar ser parte de la iglesia en su casa, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, de corazón estamos aceptando ser parte del cuerpo de Cristo, es en la iglesia donde nosotros vamos a encontrar una misión que cumplir, ¿cierto? Un mandato que cumplir, pero sobre todo ser obedientes a lo que dice el Señor. Y para eso nosotros vamos siendo guiados por el Espíritu Santo que habita en nosotros, pero dentro de la iglesia nos está refiriendo en este versículo. Amén, hermano. Entonces, si somos parte del cuerpo de Dios, ¿no? Y Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza, entonces nosotros nos vamos a adecuar a los pensamientos que tenemos en la cabeza. No es como el cuerpo humano, ¿no? Mi mano no va a hacer nada de lo que mi cabeza no piensa, ¿no? No va
no va primero la cabeza es lo que le dice o hace la reacción para que los manos, los pies tengan movimiento, ¿no? Es lo mismo, nosotros tenemos que adecuarnos a los pensamientos de Cristo, o sea, los propósitos que Él tiene con nosotros, ¿no? Vamos a seguir leyendo en 2 de Corintios 11:2. 11:2. 2 de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El Señor nos está haciendo la comparación de la iglesia también con la figura de una esposa, ¿no? Dice, Él nos ha desposado con un solo esposo. Entonces, Él está diciendo que ya hemos sido pues escogidos, porque va a haber un momento donde se celebre esta boda. Va a haber un momento donde va a ser la celebración. Entonces, pero mientras tanto, nosotros nos estamos manteniendo como aquella esposa pura, como aquella esposa virgen. Nos estamos manteniendo en santidad. No tiene nada que ver con género, tiene que ver más que nada con disposición del corazón. Porque si decimos que la iglesia es la esposa o la novia de Cristo, la novia de Cristo quiere decir que en algún momento va a llegar ese encuentro, esa unión. Pero hasta que llegue ese encuentro, esta novia todavía no ha sido desposada, se está manteniendo en santidad, recibiendo a Cristo, esperando en Cristo, pero no esperando en forma paciente, sino esperando conforme a su mandamiento, haciendo las cosas que Él nos está indicando. Amén. Entonces también dice, ¿no? Porque os celo con celo de Dios. O sea, acá muestra ese amor que Dios tiene. Ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, muestra acá el amor que tiene Dios para con la iglesia. En este ejemplo nos dice que os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿no? Ese es ese amor recíproco que el esposo tiene hacia su esposa, ¿no? Y eso muestra que el amor de Dios hacia su iglesia, ¿no? Que es algo recíproco. Vamos a seguir leyendo en Efesios 5, 24 al 25. Efesios 5, 24 y 25 y dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Nos está dando un mandato, ¿no? El Señor en su palabra. Porque si bien es cierto, la iglesia nos dice en primera instancia, está sujeta a Cristo. No estábamos hablando que somos el cuerpo, Él es la cabeza. La cabeza nos dice, muévanse para acá, y el cuerpo obedece, ¿cierto? Hay un mandato, hay una obediencia de nuestra parte. Pero también nos da órdenes, ¿no? Nos dice también, por ejemplo, así como las casadas, que también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? Uy, qué difícil está esto, ¿no? Uy, ¿cómo me voy a someter? Pero está hablando primero de la obediencia en cuanto a Cristo, como parte del cuerpo de Dios, ¿no? Como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos una obediencia que dar. Y de esa misma manera está haciendo la analogía. Pero luego cuando le habla, dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que la palabra a los maridos es un poco más profunda todavía, ¿no? Porque si bien es cierto, las mujeres tienen que obedecer al esposo, pero el esposo tiene que entregarse como se entregó Cristo a su iglesia. ¿Y cómo se entregó Cristo a su iglesia? En la cruz, muriendo por nosotros, muriendo aunque nosotros lo acusáramos, muriendo aunque nosotros señaláramos, pero Él amó hasta la muerte y dijo: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Entonces, también acá se puede enfatizar, ¿no? Que, como bien habló usted, ¿no? La obediencia de que la esposa tiene que estar sometida, ¿no? Hacia su esposo. Y también aquí nos dice como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿no? ¿Y cómo va a estar sujeta a Cristo? Va a ser por medio de las acciones que nosotros hagamos, a obediencia a Dios. O sea, si Dios tiene un propósito para tu vida, si Dios tiene algún mandato, algo para que tú puedas desarrollarte, ¿no? Usarte. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto a poder cumplir lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? O sea, tenemos que cumplir ese propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y así también poder edificar esta iglesia, ¿no? O sea, creciendo, ¿no? Entonces ya nosotros vamos conociendo algunos detalles de qué es la iglesia, cuál es su significado,
¿Qué significa formar parte de una iglesia? ¿Es solamente un club al cual yo asisto o es parte de la obediencia que yo tengo como hijo de Dios? Entonces vamos todos tocando estos puntos tan interesantes para nosotros y vamos también profundizando acerca de lo que dice, no lo que dice el hermano, no lo que dice la hermana, no lo que dice el pastor, sino lo que dice el Señor en su palabra, que es lo que hemos venido a reunirnos y a escuchar nosotros el día de hoy. Estábamos hablando acerca de la relación que tiene la iglesia con Cristo y tocábamos un punto importante, si bien es cierto, ¿no? Estábamos hablando del sometimiento de la esposa hacia el esposo, pero cuando hablamos de este sometimiento en primera instancia, nosotros mencionamos a Cristo, teniendo a Cristo siempre como un fundamento. Entonces no es un sometimiento en machismo, no es un sometimiento a, bueno, todo lo que me diga mi esposo es la cabeza, entonces yo voy a seguir lo que él me diga. No, tiene que ser en base al fundamento que es Cristo. ¿Cómo nos enseñó a nosotros Cristo? Él nos dio, si bien es cierto, los mandamientos y lo hemos podido resumir en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos nosotros podemos escuchar acerca de la palabra amor. Entonces Cristo, cuando Cristo viene, nos enseña que en primera instancia es el amor lo cual va a marcar nuestro camino como hijos de Dios. Es el amor como lo cual va a marcar el camino como esposo o esposa. Es el amor que va a marcar el camino como hijo. Es el amor que va a marcar el camino como padre. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra, cuando dice pues este sometimiento, está hablando de un sometimiento en amor. No es un sometimiento que es obligado. Ay, ya me llegó el esposo ya me dijo lo que tengo que hacer. No, es un sometimiento en amor, porque de la misma forma el esposo también está siendo obediente de Cristo, ¿no? Más o menos en esto estamos haciendo el énfasis o la explicación necesaria. Amén, hermano. Entonces vemos, ¿no? Ahí un punto importante, ¿no? Tratemos de entender mal, ¿no? A veces por lo que escuchamos o mencionamos, tratamos de agarrarnos de eso para hacer las cosas mal, pero no es así, ¿no? Sino que esto básicamente habla sobre el amor de Dios y por amor nosotros tenemos que ser obedientes, ¿no? Por amor nosotros tenemos que obedecer también a nuestro esposo, como bien lo dice acá. No es una obligación, sino que es un amor porque nosotros en realidad amamos a nuestros esposos, amamos a nuestras esposas, no es que alguien nos esté obligando, ¿no? Entonces es más que todo por eso, ¿no? Es el amor que refleja a Dios en nuestras vidas, ¿no? Y también vamos a aclarar, por ejemplo, cuando el mismo Pedro, ¿no? Menciona él en su libro, en su carta de Pedro, él dice en 1 Pedro 2:4, dice, acercándonos a él, piedra viva. Entonces, ¿a quién se estará refiriendo cuando dice piedra viva? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces el mismo Pedro en su carta está mencionando a Cristo como base, como piedra viva, como fundamento en lo cual está siendo edificado esta nueva iglesia. Recordemos que estamos hablando de una época donde la iglesia como tal no existía. Esta iglesia como tal nace acerca de un fundamento, nace acerca de una necesidad de ser llamados hechos hijos de Dios y de escuchar su palabra y de crecer juntamente con Cristo. Amén, hermano. Entonces vamos a continuar con otro punto que es la naturaleza de la iglesia local, ¿no? Entonces, este primer punto nos dice que solo deben ser miembros de la iglesia local los que son miembros de la iglesia universal por haber experimentado el nuevo nacimiento. Entonces vamos a encontrar estas personas, esta iglesia universal, quienes los conforman, en la iglesia local. Pero ¿quiénes van a ser? Van a ser las personas que han nacido de nuevo, que han sido redimidos por la gracia de Dios, que han sido transformados, ese corazón que anteriormente hablábamos, ese corazón que era duro, que estaba sucio, será el Espíritu Santo quien transforme ese corazón, lo haga un nuevo corazón, un corazón blando, un corazón que pueda aceptar las cosas de Dios. Entonces
ese corazón va a ser transformado y nosotros también, y por ello es que nosotros vamos a ser redimidos y vamos a poder ser partes de esta iglesia universal por la transformación que nos da el Espíritu Santo. Por la transformación que nos da el Espíritu Santo. Y hay un segundo punto, hablando de la naturaleza de la iglesia local. Dice, la relación del creyente con la iglesia refleja su relación con Cristo. Y como cada creyente reconoce en cada otro a un hermano en Cristo, todos los miembros de la iglesia están en un plano de absoluta igualdad. Y para esto vamos a ir al libro de Mateo 23, versículos del 8 al 10. En el libro de Mateo 23, entonces, encontramos el siguiente texto, del 8 al 10. Dice, pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Cuán importante es cuando nosotros hoy en día pues escucho que muchas veces la palabra hermano ya ha sido muy tergiversada, ¿no? O sea, hola mano, ¿cómo estamos? Hola mano, sí, se habla así en la calle. Pero nosotros como hijos de Dios reconocemos que si tú eres una hija de Dios y que si yo soy hijo de Dios, ambos somos hermanos. Yo soy hermano con usted también, porque usted ha reconocido que Dios es su Padre. Usted ha reconocido que Jesús es su Salvador, su Señor. Entonces, usted forma parte de esta hermandad en Cristo, de esta hermandad que tiene como base y fundamento Cristo. Entonces, nos está explicando un poco de cuán importante es la palabra hermanos dentro de la iglesia. Que ser hermanos no solamente eso sea una palabra que sea por decir, que ser hermanos significa que nos acerca más a Dios, que nos acerca que aunque no hayamos nacido en el mismo hogar, tenemos algo más importante, el ser llamados hijos de Dios. Si tú eres un llamado hijo de Dios, si yo soy un llamado hijo de Dios, entonces nos acercamos como hermanos, porque usted es mi hermano, usted es mi hermana, yo soy su hermano. Amén, hermano. Y también acá nos dice que porque todos somos hermanos, todos somos iguales, no hay comparación, no hay que tú eres más, que tú eres menos, no hay estas discriminaciones, estas desigualdades, ¿no? Nos dice acá, no llames maestro, porque no hay maestros, hay hermanos en la iglesia, ¿no? El único maestro es Cristo, es Dios. ¿Qué más dice acá? Dice que no, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿no? No llames maestro, ¿no? Dice, no llames rabí, rabí es maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y por eso, si todos, como lo menciona el hermano, si todos somos hijos de Dios, por ello todos también somos hermanos, ¿no? No es que uno es más que el otro, ¿no? Dios usa de diferentes maneras, pero todos somos importantes dentro de la iglesia, todos somos importantes. Mi mano hace una cosa, mi pie tiene otra función, mis órganos tienen otra función. Entonces, pero todas las partes del cuerpo se complementan y hacen algo, un objetivo, no cumplen un objetivo. Y es así como la iglesia debe funcionar, ¿no? Si una persona es usada un poco más que otras personas, tal vez es por la capacidad, tal vez es por estudios, tal vez sea por diferentes cosas, pero no, eso no significa de que uno es mayor que otro. Todos son iguales ante Dios y todos complementan esta iglesia, ¿no? Vamos a seguir en este punto. Dice, el objetivo de la iglesia local es la gloria a Dios, ¿no? La gloria de Dios en el establecimiento de su reino, tanto en los corazones de los creyentes como en el mundo. Vamos a leer Efesios 1 del 5 al 6. Aquí lo tengo, Efesios 1, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hay un objeto que nos une a nosotros dentro de una iglesia, ¿no? El ser adoptados como hijo de Dios también nos hace ser seguidor en Cristo, ¿no? Lo que es su palabra, lo que es su enseñanza, y nosotros tenemos entonces un objeto. No solamente vamos a escuchar su palabra, no solamente vamos a ser pasivos, sino también tenemos un objeto de ir y también dar esos frutos a otros, reflejar lo que es Cristo en nosotros,
para que usted vea el amor de Dios a través de nosotros, a través de sus hermanos. Entonces uno va a decir, bueno, sí, aquí está el objeto de Dios, ¿no? En esta iglesia puedo encontrar yo el amor de Dios. En esta iglesia puedo encontrar yo el reflejo de Cristo, cómo es que Cristo murió por otros. Y mira cómo este hermano me tiene de paciencia. Y mira cómo el pastor me enseña y me da la palabra y trae palabra a mí para que yo pueda oírlo, para que yo pueda buscar en mi casa, seguir escudriñando la palabra o seguir profundizando más lo que me quiere decir Dios por intermedio de su palabra, ¿no? Entonces, cuán importante es ser llamados hijos de Dios. Amén. Y acá menciona, ¿no?, que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Un niño, ¿no?, o un hijo que es adoptado, el padre en su emoción, en su amor, lo recibe como hijo. Pero el hijo lo puede recibir al padre como su verdadero padre. Eso va a depender de nosotros, ¿no? Así que les invito y les puedo decir que nosotros permitamos recibir a Dios como nuestro Padre. Sintamos eso en nuestro corazón para que Dios pueda obrar también en nosotros, ¿no? Y como dice acá, es la gloria de Dios en el establecimiento del reino, no solamente en nuestros corazones, sino también ante todo el mundo. Podamos reflejar ese amor, esa adoración que nosotros tenemos para con Dios ante todo el mundo, ¿no? Dice, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, que se promueve en la iglesia? Es la adoración unida. Si estás en tu casa tú solo, puedes sentirte bien, ¿no? Pero si estás en la iglesia con tus hermanos, con gente que tú conoces, con tus amigos, ¿no?, yo creo que esa adoración unida se va a ver más fuerte, más fortalecida, ¿no?, ante la gracia de Dios. Y yo sé que Dios va a inclinar su rostro a poder oír toda esa adoración que nosotros hacemos para Dios, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Es la oración unida, ¿no? También sabemos que en la Biblia nos dice, ¿no?, que si están reunidas 2 o más personas en su nombre, Dios cumplirá su palabra, ¿no? Entonces también es importante esa oración en unión a nuestros hermanos, ¿no? Claro que es importante orar también en nuestras casas para protección a nosotros, a nuestra familia, pero también es bueno esta oración unida, ¿no?, para fortalecer la iglesia, para ayudar, ¿no?, a las demás personas también a que puedan cumplir el propósito de Dios. ¿Qué más nos dice acá? Nos dice el cuidado y la exhortación mutua, ¿no? Como le decía mención, en la casa, si estamos haciendo las cosas bien o mal, ¿quién nos va a corregir? Si estamos solos. En cambio, si vamos a la iglesia y hacemos algo mal o hacemos algo, ¿no?, que no está bien, yo sé que los hermanos, ¿no?, con amor nos pueden decir, hermana, ¿sabes qué? En eso estás fallando o esto te falta, ¿no? Y entonces eso es de ayuda para nosotros porque nosotros vamos a estar creciendo espiritualmente, ¿no? Dice el cuidado y la exhortación mutua, ¿no? Es bueno ser corregidos porque si no te corriges te estás yendo hacia el camino del mal, ¿no? En cambio, si nosotros recibimos esa corrección, pues enderezamos nuestro camino, ¿no? Y si nuestro hermano está bien fortalecido en las cosas de Dios, está persistiendo, está fortalecido mediante las oraciones, mientras lee la Biblia y todo eso, porque todo eso provoca ese fortalecimiento espiritual y nosotros estamos un poco débiles espiritualmente, pues permitamos que el hermano nos corrija, ¿no?, porque está lleno del amor de Dios. ¿Qué más nos dice? La instrucción en la palabra de Dios, que es muy importante también, ¿no? Recibamos la palabra en la iglesia porque las personas que nos comparten esta palabra son guiados por el Espíritu Santo, no son usados por Dios, y es importante que nos instruyan porque hay algunos puntos que nosotros no podamos entender, pero sé que Dios nos va a revelar, ¿no?, tanto como a esa persona que nos está compartiendo como a nosotros también, ¿no? Nos va a dar la sabiduría y el entendimiento suficiente para poder entender su palabra, y eso es muy bueno porque esa es nuestra guía, ¿no?, nuestro alumbrar en el camino para que nosotros podamos llegar a obtener la salvación, ¿no?, mediante ello. Entonces vamos a tocar otro punto importante, ¿no?, cuando hablamos de la unidad en la iglesia también, ¿no? Tenemos que entender, saber pues que hoy en día pues se han levantado muchas iglesias, de repente de todo tipo de denominaciones,
Y nos viene de repente una pregunta, ¿no? Usted que todavía no ha escogido una iglesia adecuada, y usted se estará preguntando de repente, ¿y cuál es la iglesia de repente que yo debería congregarme? ¿Cómo debo encontrar esa iglesia? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Una cruz? ¿Cuál es la señal que debe haber? Entonces, lo invitamos justamente a reflexionar no en lo que nosotros decimos, sino en lo que dice la palabra del Señor. Miren, para que usted pueda escoger sabiamente una iglesia a la cual usted se quiere congregar, para que usted la pueda escoger, primero tiene que tener, entonces vamos a hacer como un repaso, ¿ya? Primero tiene que tener como base y como fundamento a Cristo. En todo momento, reconociendo que Cristo es el que vino a morir por nosotros, es el que vino a darnos un renacer nuevamente a nosotros, es el que vino a darnos una oportunidad nueva de parte de Dios. Entonces, si en su iglesia se habla de Cristo como fundamento de todo lo que se va a hacer, es un primer punto. Yo estoy diciendo, estoy por el camino de la iglesia correcta. Y luego, en segundo punto, estábamos hablando también sobre el amor. Lo importante es que se pueda reflejar el amor. Si usted está viendo que en esa iglesia a la que usted está pensando de repente acudir, usted está viendo que hay amor entre los hermanos, usted está viendo que hay amor para usted también, entonces, en esta iglesia se habla acerca del amor de Dios. ¿Qué más? Cuando usted pueda ver en su iglesia manifestaciones de parte del Espíritu Santo, cuando se hable palabras de profecía para el bienestar de la iglesia, cuando se hable manifestación del Espíritu Santo a favor de cada uno de nosotros, cuando todos seamos edificados, cuando seamos guiados correctamente, entonces podríamos decir que estamos en la iglesia correcta. Pero ¿qué nos dice el Señor en su libro de Juan 13, versículos 34 y 35? Lo leemos juntos, hermanos, y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este primer versículo habla del amor que hay entre hermanos, ¿no? Del amor entre unos y nosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuán importante, en esta versión habla sobre mis discípulos. Hay otras versiones donde dice: en esto conoceré que ustedes son mis seguidores y ustedes son mi iglesia. También habla, lo menciona de esa forma, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros tenemos que entender que en nuestra iglesia tiene que haber el amor, tiene que fluir el amor. Entonces estamos en la iglesia correcta, estamos en la iglesia que a Dios le agrada. No es una iglesia que se formó por formar, sino es una iglesia verdadera, conforme al corazón de Dios. Amén, hermano. Recordar también, ¿no?, que no es ese local o este establecimiento, ¿no?, quien nos va a traer la salvación, sino es los puntos que usted menciona, que es muy importante, ¿no? Si existe el amor, si existen los dones, si existen los frutos, si refleja ese amor, ¿no? Los que pertenecen a esa iglesia, ¿no? Los que reflejan el amor de Dios. O sea, todo eso, si es la iglesia, se puede decir como que correcta, ¿no? Entonces todo ello nos va a ayudar a poder llegar a la salvación, porque es una iglesia que está encaminando hacia eso, hacia la vida eterna, ¿no? Como les mencionaba, no es el establecimiento, son ese reflejo de Dios, ¿no?, en los miembros, quien nos va a ayudar a nosotros a poder alcanzar, ¿no?, el propósito de Dios. Amén. Y más adelante vamos a leer en el mismo libro de Juan, tenemos el capítulo 17, versículos 20 al 23, y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un mandato especial, hay un encargo especial para la iglesia, que no solamente se quede en esas paredes, porque no solamente estamos hablando de un lugar físico. Entonces, hay un mandato especial para la iglesia, que es el reflejar a otros el amor de Dios. Es llevar aquellos frutos que ya fueron revelados a nosotros, dárselos a otros también. Entonces usted podrá entender: estoy en la iglesia correcta. Esta es la iglesia que realmente le agrada a Dios, porque aquí estoy siendo edificado, aquí estoy siendo llevados a otros la palabra de Dios,
estoy edificando también a otros. Entonces estamos en la iglesia correcta, porque no es una iglesia solamente que es para un beneficio propio, solamente religiosamente. Yo voy y asisto los domingos, yo voy y asisto tal día, solamente asisto cuando necesito o quiero pedir algo, sino es aquel lugar donde voy a ser edificado con el fundamento y la palabra de Dios, conforme a como Cristo nos enseñó, en amor unos a otros, en amor no solamente al que nos ama, sino a los que no nos aman, a los que nos odian, a los que nos señalan, como Cristo lo hizo en nosotros. ¿Verdad, hermana? Amén, hermana. Entonces, saquemos ese pensamiento, ¿no?, de nuestra mente al momento de decir, no es importante ir a la iglesia, no es necesaria. Si en mi casa puedo leer la Biblia, si en mi casa puedo orar. Pero el día de hoy hemos aprendido, ¿no?, que es necesario ir a la iglesia, porque vamos a ser fortalecidos en la palabra, vamos a poder ser cuidados y exhortados, ¿no?, mutuamente, ¿no?, para nuestra edificación, ¿no? Entonces es importante, porque en ese establecimiento, en esa iglesia, se va a dar esa adoración única, ¿no? Esa adoración que es por objetiva, que es único, ¿no?, para Dios, y Dios se va a agradar de todo eso. Por eso es muy importante, ¿no? Saquemos esa frase de nuestra mente de que no es importante, más bien invitemos a más personas. Yo sé que con el amor que tienen nuestros hermanos, las nuevas personas que van a formar parte, ¿no?, de esta hermandad, de ser nuestros hermanos, se van a sentir alegres y se van a sentir bien, pues, ¿no? Entonces va a poder doblar su corazón, ¿no?, quebrantar su corazón ante Dios, porque ese es el propósito, ¿no?, de que esa persona sea convertida, sea transformada para salvación, ¿no?, de su persona. Y sabemos que usted, que ha recibido esta invitación de parte de Dios acerca de la iglesia también, conociendo un poco más lo que dice el Señor en su palabra, usted ha recibido esta palabra y se estará preguntando, y ahora yo estoy acá en Guaral, ¿dónde podría congregar? Nosotros lo invitamos, ¿no?, a nuestra iglesia también, se llama Kairos Guaral, y estamos ubicados en Prolongación El Palmo, cuadra 2. Esto está en Victoria Baja, a la altura del Chifa El Paisa. Nosotros tenemos también una página de Facebook, donde de repente usted no puede asistir personalmente, ya sea por distancia, por tiempo. Lo invitamos a esa página, a que usted ingrese a la página, se comunique con nosotros, usted tenga de repente comentarios, preguntas, y nosotros también estamos dispuestos. Así como nosotros, hay más personas ahí que son hermanos en Cristo, que los van a atender y que los van a recibir gustosamente. Tenemos ahí, todos estamos bajo el liderazgo de nuestros pastores, los pastores Julián y Chabuca Douglas. Entonces nosotros los invitamos también a que usted no solamente se quede con el oír, sino también que se ponga manos a la obra, manos en acción, y diga: yo también quiero llevar esta palabra de salvación a otros, yo también quiero ser edificado en Cristo, yo también quiero ser edificado en el amor, yo también quiero conocer cada día más de Cristo. Amén. Y si usted aún no forma parte de la iglesia, no forma parte del cuerpo de Dios, le invitamos a poder repetir esta oración, ¿no?, para que usted pueda llegar a alcanzar a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no?, y pueda el Espíritu Santo obrar en su vida. Le invitamos a hacer esta oración. Padre, Señor, amado gracias, Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, por permitirnos oír y entender, Señor, por darnos la sabiduría suficiente, Señor, para poder entender de que tú eres nuestro Padre, Señor. Sí, reconocemos, Padre Santo, que hemos pecado, Señor, que no hemos hecho las cosas bien, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú limpiando este corazón sucio, Padre Santo. Transforma mi corazón, Señor. Sé tú poniendo ese corazón de carne, Señor, ese corazón sensible ante tu Espíritu, Padre Santo. Te doy gracias, Padre amado, por la obra que tú vas a hacer en mí, Señor. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de vida, Padre Santo. Yo no quiero formar más parte del mundo, Señor. Yo quiero formar parte de tu reino, Padre Santo. Agradezco, Señor, por las cosas que tú vas a hacer en mi vida, Señor, y en mi familia, Padre amado. Acepto, Señor, que tú eres mi Rey, mi Dios, el soberano, Señor, y te pido, Señor, que seas tú gobernando en mi vida, Padre Santo. Te doy gracias, Padre amado, por este tiempo, Padre Santo.
Gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra, mi Dios. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos que nos están viendo, Padre amado. Bendice a mis hermanos, Señor, que van a ser edificados, Padre amado. Y sé tú guiándolos, Padre Santo, por ese camino de rectitud que solamente tú tienes, Señor. Ilumina, Señor, sus pasos, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, yo creo que hemos llegado ya al final del programa. Despidiéndonos todos ustedes, ya sabemos que tenemos una próxima cita el día sábado también a este mismo horario de 10 a 11 y también los invitamos una vez más a acercarse a nuestra iglesia apostólica Kairos Huaral a través del Facebook, a través de diferentes plataformas que ahora es mucho más sencillo, ¿no? Ya no es tan difícil como antes, que había que caminar kilómetros, nada, se ha acercado la iglesia a nosotros. Bueno, hermanos, eso es todo por el programa de hoy día. Bendiciones.